La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, deseo para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. No te preocupes, ciudadano. Yo me voy a ocupar de esos bandidos, delincuentes, mafiosos. Ok, buen discurso. Ah, hermano, un abrazo de obrero. Niños. Todo para los niños pobres. Tu miseria se va a terminar, amigo. A ver, mi negra, no más de este trabajo esclavo. ¿Qué te pareció? Eso está muy bien. Bueno, señora, no tiene usted de qué preocuparse, su niña está totalmente sana. Le vamos a enviar un jarabe con vitaminas para que complemente con la alimentación, ¿oyó? Ay, qué bueno, doctor. No sabe cuánto me alegro. De verdad que no sé cómo agradecerle. Sí, no se preocupe. Al salir, pase por caja. La consulta son 6 mil bolívares, ¿oyó? ¿Cómo? Sí. Bueno, pero ¿y esto no es un CDI? No, era un CDI. Venga. Ay, me quedé dormida. Ay, qué pesadilla tan fea. Buenos días, vengo a cobrar la pensión. Cédula y libreta en mano, por favor. Quita la libreta, quita la cédula. Oye, muchísimas gracias. No, pero ya va. ¿Qué es esto? Aquí falta plata. Ese es el cambio. Ahora con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, le recortaron las pensiones. Ya va, mire. El presidente de la República, Nicolás Maduro, le aumentó las pensiones. Y de gracias, soy yo, que quedó algo. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Qué pesadilla! No, mi amor. Yo voy a votar. Pesadilla es la que se van a llevar ellos el 6 de diciembre. Vamos a votar.
ganas de decirle lo que siento a la llanura pureña, patrona de mis cantares. No hay llano como el de Apure, el Guárico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien. Esa pesadilla no vendrá. Esa pesadilla, no son 6.000 bolos, pasa por ahí, paga. Mira, primero que nada, un abrazo bien grande a la gente en El Palito, a todo el personal del Palito, a sus directivos, todos, a los obreros, empleados, todos los que estuvieron en el foro que hicimos. Bueno, más que foro fue un conversatorio. Pero un abrazo a todos. Justo allí en El Palito fue que recibimos la noticia de lo de Snowden. Vean ustedes, ¿no? Justo en El Palito, en PDVSA. Es que recibimos lo de la noticia, luego denuncia del presidente de la República, Nicolás Maduro. Mañana, todo el mundo al segundo simulacro. Estamos aceitando la maquinaria. El 6 de diciembre creo que vamos a hacer la pesadilla de ellos. Mañana vamos, igual que la semana pasada, vamos a salir todos a aceitar la maquinaria, al 1x10. Todas las VC en la calle, el segundo simulacro, para prepararnos para el próximo 6 de diciembre. Suena Caracas. Ay, no, qué lástima. Hoy estaba por tocar ahí en la Diego Ibarra. Buena fe, chicos. Bueno, un saludo a la gente de Buena Fe, un saludo a la Embajada de Cuba, al pueblo cubano, a Fidel, a Raúl. Qué ganas tengo de saludar a Joel y a Israel, a los dos. Buena Fe, en la Diego Ibarra. Y mañana, chicos, va a tocar supongo que en la Diego Ibarra también, ¿no, gordo? En el teatro principal, en el principal, dígame. Ah, ¿lo tenemos en vivo? Ah, pero está, ¿cómo se llama él? Omar Enrique, mira, vamos para allá un momentico, ponlo. Vente para acá. Está la gente en la Diego Ibarra, pero sonando. Mira, fíjate tú que nosotros los chavistas estamos todos disfrutando. Mientras aparece Ramos Ayú diciendo la coñaza electoral. ¿Cuál es coñaza electoral? Coñaza es la que van a llevar ustedes. Pero va a ser a punte voto. Le vamos a dar una paliza. Mira. Y mañana toca Ismael Serrano, ¿vale? Para quienes escuchan por MK 104.9, que yo siempre pongo a Ismael Serrano, mañana toca Ismael Serrano en el teatro principal. Voy a ver si puedo ir. Para ir a Ismael Serrano. Hoy que no pude ir a ver a Buena Fe. Bueno, todavía no se ha presentado Buena Fe. Échenle una preguntadita ahí a Silveira, que estaba ahorita entrevistando a las estrellas. Pregúntenle a Silveira que todavía no ha tocado Buena Fe. Si toca Buena Fe me avisan. ¿Viste? Toca Buena Fe. Tú sabes que a Buena Fe la primera canción que hicimos conocer, la hicimos conocer por La Hojilla. Todos nacimos ángeles. Fue la primera canción que pusimos. Bien. Así es, vamos a comenzar con un videíto bien oportuno, sobre todo para saber qué es lo que nos espera si la derecha tomara el poder, qué es el cambio. Realmente el cambio. Por cierto, el domingo también está el balotaje, ¿no? Las elecciones en Argentina. Y creo que Macri anda asustadito. Va a ser dura la pelea. Pero creo, y allá nos ven por Telesur, creo que Macri anda asustadito. Ya está, igual que la derecha aquí, diciendo que que hay posibilidades de que haya fraude. No. Fíjense ustedes, quiero detenerme ahí un momentico para que sepamos qué fue lo que hizo Estados Unidos, el Departamento de Estado en Argentina. Fíjense. En Argentina se suponía iba a ir Macri contra Scioli.
vean ustedes, contra Scioli, ¿verdad? Que es el peronismo, o lo que se viene haciendo, pues, en estos movimientos revolucionarios que hay en América Latina, y Macri representa esto, de lo que dicen cambio para atrás, Macri. Y sin embargo, ¿a qué apostó Estados Unidos? ¿A qué apostó la derecha y la oligarquía argentina? A meter a Massa, que Massa, también peronista, pero en el peronismo va desde la derecha hasta la izquierda, ahí están todos sus matices. Y hay gente que se dejó convencer por lo que, primero por el asedio económico en contra de Argentina, que se ha venido recuperando con Kirchner, primero con Néstor y luego con Cristina, y meten a Massa. Mañana también hay que estar muy pendientes. Mañana es día de victoria en Argentina. Ojalá el pueblo argentino, sobre todo la clase media argentina, entienda lo que está en riesgo en Argentina. Lo que está en riesgo en Argentina. Ojalá lo entienda. Ojalá lo entienda. Vamos a ver este videito. Rueda. Ustedes se van a tener que comer las alfombras, porque no les va a entrar comida, no les va a entrar agua. No, yo estoy en la guerra, mi pana. Cambio. He estado en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Fuimos al Fondo Monetario Internacional. Autorizar el decreto mencionado, enviado por el ciudadano presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Se suspenden las garantías constitucionales. Vamos a ser recibidos por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional. Si algo ha quedado de relieve es la falta de capacidad de esa oposición. La capacidad tan grande, si la tienen, es para mentir. Llegan ahí ahora con un discurso populista, demagógico. Ellos que apoyaron todos sin excepción la eliminación de las prestaciones sociales y la privatización del seguro social, y le eliminaron las prestaciones a los trabajadores con la CTV, que ahí está representada por ellos, Fede Cámara, que ahí está representada por ellos, Acción Democrática y COPEI y los derivados que ahí están, y son los mismos, con otros rostros, quedan algunos rostros del pasado. Ustedes dicen que los trabajadores, que el pueblo, pero no aprueban el crédito. No vamos a apoyar definitivamente unos recursos como estos, porque indistintamente que vayan a favorecer a los trabajadores, Vamos a coincidir con la diputada Vestalia San Pedro, rechazando este crédito adicional. Una parte del crédito, que son 668 millardos, para la producción de una planta surfactante pulmonar. Esto es para reducir la mortalidad infantil. A eso se está poniendo el señor Granielito de RCTV. ¿Por qué los dirigentes de los partidos de la derecha en Venezuela pretenden retomar el gobierno? Bueno, pretenden retomar el control para ejecutar desde allí sus políticas. Pretenden tomar el control de los instrumentos. El control de PDVSA, pues, del Banco Central, las reservas internacionales. Y bueno, las instituciones donde se toman decisiones políticas. Nosotros, políticas revolucionarias, para darle al pueblo lo que es del pueblo. Ellos, políticas contrarrevolucionarias e impopulares, para negarle al pueblo lo que del pueblo es y para ellos beneficiarse.
con el poder visto como fin. Ellos ven el poder como fin, nosotros no. El poder para nosotros es solo un instrumento para hacer justicia y además un instrumento para redistribuirlo y cada día transferirle mayores cuotas de poder político, económico, al pueblo, a la mayoría, a la nación. Bueno, hoy tenemos este crédito de Digito Capital para la construcción o continuar la construcción de unas viviendas. A 2.952 viviendas y nombra cuáles son los sitios: Telares Los Palos Grandes, Macarao 2, Montalbán, Las Mallas, Jardines del Valle, Longaray y Los Magallanes. Y que esta asamblea no puede aprobar este crédito, y que esta asamblea no puede aprobar este crédito, y que esta asamblea no puede aprobar este crédito. Y que lo sepa el pueblo venezolano, vienen con su cara muy lavada a negarle los recursos para la vivienda. Tiene la palabra el diputado de Rivera. 25 millones de bloques. Rechazamos este crédito, y este crédito es para contribuir a la gran misión Vivienda de Venezuela, a ir produciendo hasta un tope de 25 millones de bloques. Ustedes no ven que durante los 100 años de gobiernos burgueses a la mayoría del pueblo le negaron la vivienda, incluyendo la clase media. Yo le voy a decir a la clase media, piense bien los que todavía están confundidos. La clase media venezolana, los profesionales y técnicos, deberían todos y todas votar por Chávez, porque esta revolución también es de la clase media y es de todo el pueblo. Por eso yo le hago un llamado a todos y a todas a que vayamos a convencer a los que todavía pudieran estar por allí, indecisos o confundidos. Pero el tema de la vivienda es un ejemplo. Ahora, ¿ustedes creen que un gobierno del Majunche seguiría impulsando la gran misión Vivienda Venezuela? Ahí está el programa de la derecha, el paquetazo neoliberal. Ahí está escrito, solo que ellos lo niegan porque son irresponsables, son mentirosos. Pero ahí está escrito que ellos no seguirían subsidiando la vivienda, liberarían los intereses. Oído la clase media que hoy está comprando vivienda a un 7%, a un 9%. Ustedes saben, recuerdan ¿a cuánto vendían las viviendas cuando gobernaba la burguesía? A 60%. Ni la clase media podía comprar vivienda. Que el que firme lo haga con el corazón y con la convicción que está firmando para defender la patria. Yo voy a poner este cuaderno allá abajo y vamos a ir llamando a los diputados y diputadas, por favor. Diputada Vestalia San Pedro. Diputado Stalin González. Diputado Ángel Gómez Sigala. Diputado Viallo Pilieri. Diputado William Barrientos. Yo recuerdo que esa gente no tiene límites en el cinismo. Después del Caracazo, que fue en el 89, como recordamos. Después vino el 4 de febrero, 92. Y después fracasó el plan, como tenía que fracasar el gran viraje, que es casi que esto mismo. Yo recuerdo que algunos de aquellos voceros expertos, Chicago Boys, IESA Boys, etcétera, salieron a decir que el plan fracasó porque no lo aplicaron con el rigor que se requería. Hay un gobierno irresponsable que despilfarra todos los ingresos de la nación. Nos negamos rotundamente desde la Alternativa Democrática a acompañar esta nueva iniciativa para el pago de prestaciones, salarios, nómina, etcétera. En el año 98, solamente pensionados teníamos 387.000. Hoy día la cifra está por encima de los 2.500.000. Esto para ellos es gasto. Y ustedes lo han podido escuchar. Cómo señalan que el gobierno nacional lo que hace es despilfarrar. Ahora, ese plan funcionó, entre comillas, en el Chile de Pinochet.
pero funcionó, entre comillas, solo gracias a la feroz dictadura que le impusieron al pueblo chileno y a los trabajadores chilenos, a la persecución, a los asesinatos, a las desapariciones. Esa sería la única forma en que la derecha venezolana pudiera aplicar un plan como este. Y la Venezuela de hoy no se cala un paquetazo más. No, están muy equivocados. Yo llamo a todo el pueblo a la batalla. ¿Que esto va a ser fácil? No, porque es una batalla contra 1000 demonios. Pero tenemos que ganarla hasta que el pueblo imponga sus reglas. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida. Yo les voy a decir algo, bastante historia hay aquí, y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí, y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí, para defender esta tierra, para defender esta patria, de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! Fíjense, yo pudiera agarrar y empezar a enumerar varias cosas aquí de por qué no debe votarse por la compa, de por qué no debe votarse por la derecha, ¿no? Hay un artículo de Franco Bielma en Misión Verdad, que es para mí, primero que Franco escribe muy bien, hace unos análisis muy oportunos, pero esto es bueno que nosotros lo sepamos y lo analicemos. La derecha en la Asamblea Nacional hizo avanzar a nuestro país, es de Franco Bielma, en Misión Verdad. Dice, votar por la derecha es políticamente incorrecto. Citando a un tipo de la misma derecha socialdemócrata, Fernando Savater, la política es un acto de integración social. Un acto donde confluyen las aspiraciones sociales. Es decir, el interés de la gente es el principio fundamental de la política.
No es nada nuevo aquello de la gente votando contra sí misma, apoyando proyectos neoliberales y votando por la gendarmería política de la élite empresarial que gobierna en la sombra. Me paro allí. Debemos entender algo. Por ejemplo, nosotros vemos, por cierto que hoy el presidente Nicolás Maduro le dijo directamente a Lorenzo Mendoza, nos vemos después del 6 de diciembre. Nos vemos. Pero cuando nosotros vemos cómo la élite empresarial, manejando sus medios, manejando los recursos que tiene, que son muy grandes, aparte de los recursos que le entrega el Departamento de Estado norteamericano, es obvio que lo que le venden al país es como una especie de cuentico de caminos o mar de ilusiones, ¿no? Y dice él aquí, esto no nos sorprende, pues las maneras en que los políticos de la derecha han jugado con la ilusión y la esperanza de la gente ha sido muy engañosas y creativas. Recordemos, por ejemplo, aquella propaganda malvada que fue cuando la reforma, en donde decían que le iban a quitar la carnicería a un tipo, ¿no? Y después entonces hasta los que vendían empanaditas en un puesto decían que le iban a quitar su puesto de empanadas. Una cosa terrible, y fue una propaganda bien ejecutada. Es así como se ha impuesto la antipolítica de la derecha. La gente supuestamente apoyando sus propios intereses termina apoyando intereses de la burguesía que rigen la sociedad. La historia venezolana, desde 1998, dio un salto en vía contraria a esa dirección al precipicio. Comenzamos a asumir la política en función del nosotros, del colectivo. Sí, o sea, al hecho popular, para hacer posible una revolución que es nuestro derecho histórico. Pero en la encrucijada electoral como esta, la del 6 de diciembre, hay que elegir nuevamente entre nuestro derecho al destino o a la regresión, es decir, entre dos modelos. Entre dos modelos, el capitalismo o el socialismo. Ah, que nosotros estamos inmersos en un estado, en un sistema capitalista, eso es cierto. Lo estuvimos con Chávez y peleando siempre contra él, contra ese estado, contra ese sistema. La derecha, como suele hacerlo, trata de capturar el apoyo de los grandes sectores sociales del país haciendo ofertas engañosas. Trata de vendernos el cambio, el progreso, lo nuevo, para, en teoría, hacer avanzar al país y atender a nuestra gente. Apelan a ese viejo truco de campaña de hacernos creer que votando por ellos vamos a votar por nosotros. Me detengo allí. Ustedes tratan de razonar con un político de la derecha y no hay un solo argumento que defienda el capitalismo. Se hacen los locos, hablan de progresismo. Yo recuerdo recientemente con Capriles estaba hablando de progresismo. Y yo hoy le quiero hablar exactamente a la clase media. Porque en la clase media justamente están los que motorizan la revolución. Las clases populares están claritas. Están claritas. Lo demostraron en las pasadas primarias del PSUV. Están claritas. Pero la clase media es la que motoriza. Pero es la más susceptible de la propaganda. Sobre todo cuando esa propaganda está dirigida a los intereses que esa clase media protege. Dice, pero pensemos realmente si una mayoría parlamentaria opositora se correspondería a esos intereses nacionales y no a otros muy particulares. Veamos, dice, la derecha en el Parlamento venezolano. Y aquí no es que voy a hacer un análisis, Franco Bielma no lo hace, aquí Franco Bielma va a hechos concretos. Oído al tambor, señores de la clase media. Lo que sigue son hechos, no opiniones. Son estos detalles fundamentales del papel que ha jugado la derecha venezolana en el Parlamento durante la gestión que ya culmina
y que tienen que ver con premisas fundamentales de nuestra vida política. Aprobar decretos, leyes, recursos al Ejecutivo y planes y proyectos para hacer avanzar al país y atender a nuestra gente. Vean ustedes que lo que se está jugando no es un mero hecho electoral. Estamos llevando a la Asamblea Nacional dos visiones, dos formas de ver la vida. En los que protegen a la oligarquía y al capitalismo y los que estamos tratando de hacer una revolución dentro de un sistema capitalista que estos señores de aquí nos tratan de imponer. Dice, vean bien, para incorporar 700.000 nuevos pensionados, oído al tambor, que desde 2014 han venido sumándose a nuestro sistema de seguridad social, la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. Una cosa es lo que dice la oposición allá afuera y otra cosa es lo que hace allá en la Asamblea Nacional, como representantes de la burguesía. Una cosa es lo que dicen allá afuera y otra cosa es lo que dicen allá adentro. Ese es igual que cuando ellos envían a sus técnicos al CNE que ellos tanto defenestran, que por cierto es el mismo CNE que los llevó a la Asamblea y los eligieron como árbitro electoral. En el momento en que es electo, no es malo, pero si es electo, si no es electo, es perverso, pues entonces es fraude, no sirve. Ellos van allí y van a tratar de boicotear siempre la revolución, lo han estado haciendo durante 16 años. Yo le preguntaría, por ejemplo, a un diputado, Marquina, no Ramos Ayú, pues Ramos Ayú ya se garantizó sus ingresos para toda su vida, para el resto de su vida. Pero un Marquina, el otro, que también los tienen garantizados, pero habría que preguntarle, por ejemplo, tu tía, tu prima, aquellos familiares lejanos que están en este momento solicitando pensión, ¿tú no crees que debiste haber votado como diputado a esa asamblea, por lo menos por tus primas, tíos, familiares, que en este momento están solicitando tener pensión? Esa es una grandísima pregunta que hay que hacerse. Por cierto, me voy a parar un momentico. Había un camarada que me dice que se encontró una señora, que la señora dijo que ella no iba a votar más por Maduro, ni por esto, no, porque ya Chávez no está. Vean ustedes esto, ¿ves? Para que ustedes vean lo perverso que puede ser la propaganda. Que ya Chávez no está, que ella no iba a votar y estaba con su hijo ahí. Entonces el muchacho le preguntó, le dijo, señora, ¿y usted fue beneficiada por la revolución? Sí, mis dos hijos, a mis dos hijos y a mí me dieron casa. Mire, hermano, el muchacho le respondió, ¿usted no cree que siendo usted afortunado, porque fíjese bien, la revolución le tocó 3 veces su casa, a sus 2 hijos le dio casa y a usted también? ¿Usted no cree que por lo menos esta revolución debería protegerse, que le tocó 3 veces su casa con un beneficio? Y la señora al final terminó diciendo que lo que pasa es que ella estaba muy molesta con los bachaqueros y el muchacho le insistió. ¿Y usted no cree que precisamente lo que busca la derecha al esconder los alimentos es que usted se moleste y no vote? Por eso es que le hago la pregunta a los diputados que votaron no para la aprobación de recursos para los 700.000 pensionados. La pregunta que uno le hace a ese diputado es, ¿tú no tienes familia, chico, que necesite una pensión? Digo, no sé. Otro, con respecto a la solicitud de recursos para construir 20 nuevos hospitales a nivel nacional y así aumentar la capacidad de cobertura del sistema venezolano de salud pública, la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. Para la construcción de hospitales. La pregunta a los diputados, ¿usted no tendrá familia a quien se pueda atender? Fíjese usted, vea, al señor diputado opositor que votó que no. Usted viene y le pide ayuda o va a un CDI a que lo atiendan y usted podrá ser, mire, mandinga como opositor, pero usted va a ser atendido. ¿No le parece que es feo
que le neguemos recursos que le llevan salud al pueblo, nada más que por llevarle la contraria al gobierno, nada más que por conspirar en contra del gobierno. Vean ustedes, repito, que no tienen argumento ninguno. Por cierto, en los Twitter, cuando tú estás hablando de esto y estás explicando en detalle lo que estás haciendo, entonces comienzan con los insultos. No, compadre, tírense una argumentación por Twitter, háganlo. Dice, para aprobar recursos para 1 millón de nuevas canaimitas y tablets para beneficiar a estudiantes y profesores de todo nuestro sistema educativo, la oposición en la Asamblea Nacional dijo que no. Le pregunto yo otra vez a una familia de la clase media que tenga simpatía por la oposición, señora, una tablet le hace mal a un hijo suyo que está estudiando en una escuela bolivariana o en un liceo bolivariano, digo. Para que sepan contra qué votaron, porque vuelvo a repetir, ellos votan allí en contra dentro de la Asamblea Nacional, pero no lo dicen afuera. Menos mal que esas sesiones se graban. Para cambiar la legislación que permite aumentar el presupuesto a la investigación y desarrollo educativo, la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. Ellos hablan de que nosotros hemos roto el aparato productivo, pero cuando nosotros estamos tratando de desarrollar nuevas tecnologías, no señor, no hay recursos. Para construir 350.000 nuevas viviendas en 2015, se solicitaron recursos adicionales. La oposición en la Asamblea Nacional votó que no. Vean ustedes, yo llamaría en este momento a esa señora que dijo en un momento determinado, epa, yo no voy a votar por Nicolás, pero a mí me dieron casi a mis 2 hijos también. Yo le diría, ven, fíjate tú, a lo mejor hasta te toca por 4ª vez y le toca a una tía tuya, le toca a una hermana, a tu papá, a tu mamá, una pensión. Y ellos votaron que no. Recursos en divisas fueron solicitados para ampliar la red pública nacional en 10.000 unidades de buses Yutón, y la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. El que me diga a mí que Misión Transporte no está funcionando, uno está ciego. O creo que es de los que pasa volando por encima del segundo puente sobre el río Orinoco. Y no lo ve tampoco. 50 obras viales, elevados y autopistas, también creo que aquí hay más de un ciego, ¿no? De envergadura se ejecutan en este 2015 en todo el país. La aprobación del presupuesto del Ministerio del Poder Popular para el transporte fue al Parlamento y la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. El que entra por el Valle, sin decir, mira, sin hablar ahorita de las autopistas que acaba de inaugurar el presidente fuera de Caracas, que me imagino también que algún ciego dirá que eso es mentira. Pero el que entra por la autopista del Valle puede ver la obra de envergadura que se está haciendo. El que viene por la autopista regional del centro y ve lo de los ferrocarriles, que dicho sea de paso, va en contra del monopolio de algunos vagabundos que eran los dueños de las gandolas en este país y encarecían el transporte y encarecían el producto. ¿Sabían eso? Pues nosotros estamos luchando contra varias mafias, no es una, son varios, son muchos intereses de esa oligarquía, de donde le sacaban mucho dinero. Sigo. La red pública de alimentos ha ampliado sus capacidades a niveles exponenciales a expensas de la guerra económica. Vean ustedes este punto. El desabastecimiento programado y la especulación. Para aumentar su apresto logístico y proteger más y mejor a la población, se solicitaron recursos para la red pública y la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. Vean ustedes, son tan sinvergüenza
que votan en contra de lo que podría ser una solución del país para poder llevarle el alimento a la gente. Porque las redes privadas, como las de Lorenzo Mendoza, no llevan ese alimento, se hacen los locos, o bajan la producción, o la sacan al exterior para Colombia. Y ese es uno de nuestras falencias, uno de nuestros problemas principales, es la red de distribución. Las redes de distribución las tiene la empresa privada, y nosotros estamos tratando de romper con ese esquema, y votaron que no. ¿Por qué votan que no? Porque estos señores, así igualito, mira bien, ya ve que tengo por aquí mi apuntador. Dice aquí, ahí está la muestra de su plan de gobierno. Nada a la inversión social. Eso que acabamos de ver es cierto. ¿Saben lo que es negarse a un producto que puede salvar la vida de un niño? Y negarse a pagar esos recursos. O sea, negarse a firmar, pues, a aprobarlo, pues. Dice, 1.200 millones de dólares han sido invertidos para aumentar la capacidad productiva, plantas y maquinarias de empresas públicas y privadas. Este 2015 la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. Y ellos dicen que nosotros rompimos, pues, matamos el aparato productivo. El presupuesto por recaudación fiscal, miren, yo porque le estoy leyendo esto con mucha calma, porque no les estoy hablando aquí, yo no les estoy inventando, no les estoy haciendo análisis. Estos son hechos concretos, cosas que ha hecho esa oposición en la Asamblea Nacional, en contra del pueblo y en contra del país, en contra de usted, señora, que puede tener, o usted, señor, que pueda tener simpatía por la oposición, en contra suya. Está votando en contra de su pensión, está votando en contra de la posibilidad de que usted reciba alimentos como debe ser, está votando en contra de que usted, su hijo o su nieto pueda tener en este momento un apartamento. Están votando en contra de eso. Viene aquí. En 2015 se han incorporado 15.000 nuevos fiscalizadores a nivel nacional para proteger el salario de la familia. Se solicitaron recursos para nómina y la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. ¿Y qué es lo que piensa hacer la oposición si llegara a tomar el poder en este país? Lo primero es reducir el Estado. Y reducir el Estado, coño, de hecho, Gordo, ¿dónde fue que votaron 60.000 de un solo tiquillazo? ¿Fue en Centroamérica? ¿En qué país? Votaron 60.000 personas por orden del Fondo Monetario, el Estado. Averíguame dónde fueron. 60.000. Lo vi en Telesur el otro día. En Telesur lo vi el otro día. Dice, el presupuesto por recaudación fiscal este 2015 tuvo un superávit. Este excedente fue enviado en buena parte a gobernaciones y alcaldías. Sobre esta reasignación de recursos, la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. Votó en su contra. Votó en su contra. Proyectos de desarrollo productivo e infraestructura comunitaria son ejecutados por comunas y entes comunitarios. Sobre los recursos para estos fines que provienen del Fondo de Compensación Interterritorial, pero que deben ser aprobados en el Parlamento, la oposición en la Asamblea Nacional votó que no. Dígame. Están tocando tus pensiones. Fíjate bien. Cuando ellos dicen, esto no es cuento, esa partecita en donde aparecen ellos diciendo, no, no vamos a votar por esto, no vamos a votar por esto, no vamos a votar por eso. Y lo más peligroso, chicos, ni siquiera votan a favor de la protección de la propia soberanía. Cuando el decreto de Obama, ni siquiera votaron en contra de Obama, que firma un decreto que nos vulnera la soberanía nacional y nos coloca en la picota, pues. Es decir, ese decreto que firmó Obama y que no lo ha revocado, quedemos claros, no lo ha revocado, ese decreto es motivo suficiente para una intervención militar norteamericana. Y estos señores representantes de la burguesía no quisieron firmar el comunicado en contra de ese decreto. Que dicho sea de paso, no es un decreto en contra de la revolución,
No es un decreto en contra de una persona en particular, es un decreto en contra del país. La reflexión que hay que hacer: son incontables los puntos de cuenta por los cuales la derecha venezolana ha votado en contra de la Asamblea Nacional. Casi todos ellos se corresponden a necesidades fundamentales de nuestro pueblo, en diversas áreas de atención y proyectos de índole económico, político, social y cultural. Aunque la derecha en el Parlamento ha entendido que, siendo hoy minoría, no pueden parar la labor del Estado, desaprueban todo, niegan todo, intentan paralizar todo lo que vaya en beneficio del pueblo. Infantilismo político, sabotaje abierto, oposicionismo sin sentido, intentos de desestabilizar, ganas de hacerle la vida imposible a la gente para crear descontento. Seguramente todas estas variables son ciertas. Cierto es también que la derecha venezolana tiene claro que en un escenario de mayoría parlamentaria ellos podrían efectivamente paralizar todo, desaprobar todo, negar todo lo que el pueblo le corresponde y crear una lucha de poderes para desestabilizar y destruir el poder ejecutivo y con él a la revolución bolivariana. Ese es su objetivo. El mensaje de los chavistas es que a nuestra revolución hay que radicalizarla y profundizarla. En eso coincide todo el chavismo, desde los más movilizados y comprometidos hasta los que no lo son. Toda inconformidad nuestra es posible asumirla, confrontarla y debatirla solo si la revolución es preservada. Con la derecha en el poder no hay futuro. El mensaje a los opositores es: cuidado con las falsas ofertas electorales. A ustedes les han pedido el voto diciéndoles que la derecha en la Asamblea Nacional, siendo minoría, ha luchado mucho para mejorar y que mejorar nuestro país. Y que en una mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional traerá lo nuevo, el cambio. Ustedes saben, ¿no? La creencia de que una mayoría parlamentaria opositora para cambiar y hacer avanzar al país y atender a nuestra gente es totalmente errónea. Los hechos lo demuestran. ¿Ustedes quieren que les diga algo? Nada más que como corolario pues de esto, y pasamos a otro tema. Fíjense bien. La derecha venezolana, la primera obsesión que tiene al llegar y ser mayoría en la Asamblea Nacional es sacar a Nicolás, inhabilitarlo políticamente y sacarlo del poder. Ustedes saben lo contradictorio que es eso, porque supuestamente ellos van a cambiar el país y van a mejorarle las condiciones a la gente. No. Ellos tienen fijo un objetivo. El objetivo es sacar a Nicolás, derrocar a la revolución bolivariana y entregársela a los gringos. Más nada. El resto será, porque les voy a decir una cosa, la aplicación de unas medidas del Fondo Monetario Internacional, cosa que dudo, con un país como el nuestro y con un pueblo como el que tenemos, muy preparado, y huele rapidito los traidores, huele rapidito a los sinvergüenzas, huele rapidito cuando le van a meter un paquetazo. La derecha en este país no tiene otra opción que esconder lo del Fondo Monetario. Y lo peor de todo es que las aplicaciones del Fondo Monetario son algunas veces muy agresivas, otras veces por debajo de cuerda. Pero siempre nuestro pueblo se va a dar cuenta. Siempre. Esta derecha no entiende todavía eso. El país que ellos vivieron hasta el año 98 y que ellos creen que todavía existe, ya no está. Ya no está. Aquí hay otro país, compadre. Y creo que no lo han entendido. El 6 de diciembre le vamos a demostrar por qué todavía no lo han entendido. Ahora vamos a entrar al tema de PDVSA. El ataque de que fue objeto. Durante 10 años se estuvo espiando a líderes dentro de PDVSA, a funcionarios dentro de PDVSA de alto rango. Y el presidente Nicolás Maduro
hizo la denuncia. Vamos a ver, rueda. El día de hoy se dio a conocer unos documentos secretos desclasificados de los Estados Unidos. Fueron dados a conocer por el agente Snowden, que ustedes conocen, y por otros agentes de la NSA, que es la Organización de Inteligencia de Estados Unidos. Estos documentos han develado que los Estados Unidos y sus agencias de inteligencia y la Embajada de Estados Unidos en Caracas durante 10 años estuvieron espiando la vida privada de 10.000 trabajadores de la industria petrolera de PDVSA. No de uno ni de dos, no. 10.000 trabajadores le espiaron qué hacían diariamente, qué hablaban, qué escribían en los correos electrónicos, qué trabajo hacían. ¿Y para qué ustedes creen que espiaban la industria petrolera? Porque la industria petrolera es la columna vertebral de la economía de Venezuela. Y el imperio estadounidense, desde hace tiempo, desde que Chávez la nacionalizó y la hizo una industria de la patria venezolana, ha tenido la intención de sabotear la industria petrolera y de derrocar el gobierno bolivariano para venir a apropiarse y a quitarle el petróleo que es única y exclusivamente del pueblo de Venezuela. Esa es la verdad. Por eso yo he ordenado una investigación. Le he ordenado a la canciller que cite mañana al encargado de negocios de los Estados Unidos y le entregue una nota de protesta, y le he ordenado a la canciller que iniciemos una revisión integral de la relación con el gobierno de los Estados Unidos, porque a Venezuela se respeta, a la clase obrera se respeta. Se han acostumbrado a espiar al mundo, espían a países de Europa como Alemania, espiaron a Brasil en el pasado. ¿Nos vamos a dejar nosotros? ¿Venezuela se va a dejar frente al imperialismo? ¿Ustedes me van a apoyar en esta batalla? Bueno, canciller de la República, proceda a hacer una revisión integral y yo iré anunciando las decisiones que vaya tomando para que el gobierno de los Estados Unidos le pida perdón al pueblo de Venezuela por este agravio que ha cometido. Espiar a los amigos es totalmente inaceptable. Angela Merkel no se ha andado con rodeos a su llegada a la cumbre europea de Bruselas. La canciller alemana ha dirigido un mensaje claro a Washington ante las sospechas de que su teléfono móvil fue espiado por Estados Unidos. Desde que se empezó a hablar de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, siempre se lo he dicho al presidente Obama: espiar a los amigos es totalmente inaceptable. Se lo dije en junio cuando vino a Berlín y también ayer por teléfono. No es tanto por mí como por los ciudadanos alemanes. La confianza es necesaria entre socios y aliados. Nueva revelación de Wikileaks que pone sobre la mesa otro espionaje de la NSA, en este caso a Brasil. Según ese portal, la Agencia de Seguridad norteamericana vigiló a la presidenta brasileña Dilma Rousseff y a 29 políticos más de ese país. Parece que ese espionaje incluso se extendió también a los teléfonos de los secretarios de la presidenta y a sus asistentes personales, e incluso, dicen, a los de su avión presidencial. En cuanto a un plan de espionaje económico, parece que Estados Unidos espiaba al ministro de Finanzas y al jefe del Banco Central del país. Según esas revelaciones, también fueron víctimas de vigilancia el titular de Exterior y los embajadores de Brasil en varios países de Europa. Sobre esto que acaba de conocerse, el fundador de Wikileaks, Julian Assange,
ya se ha pronunciado y ha avisado a Estados Unidos que tendrá que emplear tiempo para recuperar la confianza de sus llamados gobiernos amigos. Llegó a la Casa Blanca con la intención de frenar lo que llamó abusos de la administración Bush, que en su opinión planteaba una falsa opción entre libertades y seguridad. We reject as false the choice between our safety and our ideals. Pero con Obama las redes de vigilancia han crecido y con ellas lo que parece una gran intervención del Estado en la vida de las personas. Desde mi ordenador yo podía pinchar cualquier comunicación, la tuya, la de un juez federal o incluso la del presidente, si tuviera su correo personal. Edward Snowden, 29 años, ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional, se ha convertido en uno de los hombres más buscados de Estados Unidos tras anunciar el lunes que fue él quien reveló al diario británico The Guardian y al estadounidense Washington Post la existencia de 2 programas de vigilancia secreta de las comunicaciones telefónicas y digitales de millones de usuarios. Snowden asegura sentirse decepcionado con el presidente Obama porque en su opinión no ha protegido las libertades civiles como prometió. Dice que su amplio acceso a secretos oficiales le permitía ver cosas que el Estado no debería estar haciendo y decidió denunciarlo. No hace falta haber hecho nada mal, es suficiente con que de pronto sospechen de ti por algo, incluso una llamada equivocada, y ya pueden utilizar este sistema para retroceder en el tiempo y examinar cada decisión que has tomado, cada amigo con el que has hablado alguna vez de algo. Días antes, la agencia de noticias Associated Press había denunciado que el Departamento de Justicia llevaba al menos 2 meses pinchando sus teléfonos, en lo que consideraron una intrusión masiva y sin precedentes en un medio de comunicación. El fiscal general, Eric Holder, explicó entonces que habían tenido que usar métodos agresivos porque Associated Press había recibido una filtración muy grave que ponía en riesgo la seguridad nacional. Petróleos de Venezuela es la principal empresa del país y una de las más grandes del mundo. Su estructura de comunicación interna fue espiada por la NSA de Estados Unidos. Así lo revela un documento publicado por la cadena latinoamericana Telesur. Hubo un espionaje masivo, es decir, que reconoce el documento que obtuvieron perfiles de 10.000 empleados. De esos 900, en cual consiguieron también, además de direcciones de sus hogares, números de teléfono, etcétera, consiguieron las claves de su correo electrónico. La información difundida en conjunto con la web de Intercept confirma que fueron espiados los máximos directivos de PDVSA. La filtración confirma también que los espías operaron desde la Embajada de Estados Unidos en Caracas. El documento especifica que la gente, cuando se enteró que estaba dentro de la red de PDVSA, dice: yo envié correos a F6 en Caracas y aquí me lo comprobaron, desde ahí que sigo trabajando con F6. F6, como se conoce, es ese grupo, entonces, que trabaja desde las embajadas. Entonces sí, el documento señala que hubo cooperación con agentes dentro de la Embajada de Estados Unidos aquí en Caracas. La Cancillería venezolana citó al encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas y le entregó una carta de protesta donde se reclama se revele la identidad de los agentes involucrados. Dijo que el hecho es inaudito e inaceptable. Vamos a ver qué dice la MUD. ¿Qué creen ustedes que diga la MUD? ¿Ustedes creen que la MUD va a defender a Venezuela? ¿O va a defender al gobierno gringo? ¿A quién creen ustedes que va a defender Julio Borges? ¿A Venezuela o a los gringos? ¿A quién va a defender Ramos Alup? ¿A quién va a defender Barreto Sira? Bueno, nosotras, ¿saben a quién vamos a defender? Al pueblo de Venezuela, al pueblo de Bolívar, al pueblo de Chávez. Fíjense, tengo por aquí el documento de Snowden. Lo hicieron llegar, la traducción. Ahora, 3 preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué PDVSA? En primer término. ¿Por qué el ataque a los líderes?
Vean ustedes que son varios frentes. ¿Por qué el ataque a los líderes? Recientemente, en este año, Diosdado Cabello, luego el presidente de la República y su esposa, la primera combatiente, Cilia Flores. ¿Por qué? ¿Por qué el decreto Obama? El decreto es el que deja la puerta abierta a todos los ataques. El que deja la puerta abierta a una intervención. O como decía John Kelly, a una intervención humanitaria. Lo que hicieron en Libia, lo que hicieron en Irak, lo que están tratando de hacer en Siria. Fíjense ustedes, el Departamento de Estado es tan miserable que en este momento, siendo Estados Unidos la principal financiera de ISIS, de los que provocaron ese ataque trágico, terrorista, en París, ahora resulta, dice el señor John Kerry, que entre Al-Assad e ISIS hay una relación simbiótica. No sé qué carajo quiso decir con eso. Pero ahora resulta que Al-Assad, fíjense bien cómo te voltean el mundo, como decía el bien amado Eduardo Galeano, el mundo al revés. Los que han estado financiando a ISIS, los que han estado financiando a los terroristas para derrocar el gobierno de Siria, gobierno legítimo de Siria, ahora resulta que son amigos de Siria. Es decir, ISIS y Al-Assad son amigos. Según John Kerry, según el Departamento de Estado norteamericano. Vean ustedes esto. Dice aquí en este documento, alianzas estratégicas transnacionales, introducción, esta es la historia de cómo reiniciar el objetivo, es decir, teniendo una apropiada oportunidad de consulta para la recopilación por una rama de la SIGDEP, el desarrollo de las señales, término proporcionado a la oficina de destino con la nueva recolección de datos y dio nueva vida a una situación estancada. Y el tema de ellos es muy simple. En el año 2010, una revisión de los objetivos se encontró estancado. Es decir, estaba Chávez y estamos nosotros. ¿Por qué PDVSA? Hay que hacerse otra vez la pregunta. Porque PDVSA a partir del 2003, PDVSA a partir del 2003, o sea, el 2002, ellos se tiran el sabotaje petrolero. Nosotros tomamos por primera vez, siendo gobierno, nosotros tomamos por primera vez control de PDVSA. Y a partir de 2003, por primera vez, PDVSA le sirve al país como tenía que servirle. Se convierte en el puntal de las misiones, ¿eso es cierto? Por eso PDVSA necesita ser atacada. Por eso en este documento, cuando se habla del seguimiento a nombre Vierma Pérez Luis Felipe o nombre Rafael Ramírez Darío, y aparece todo, el correo es tal, el correo personal es tal, sin información, efectivo permanente conocido como, tipo de empleado, empresa Intevep S.A., gerencia general Refinacine, industrialización, supervisor Rafael Ramírez Darío, localidad Caracas. Es decir, empiezan incluso a averiguar qué gustos son los que tienen cada uno de esos empleados claves dentro de la industria petrolera. ¿Qué gusto? ¿Cómo voy a hacer para o enamorarlo o descalificarlo? O chantajearlo. Esa era la idea. La idea dentro de PDVSA. ¿Por qué PDVSA? Porque PDVSA es el soporte de la economía venezolana. No es solamente los alimentos, que es un sector estratégico, no es solamente la electricidad, que es un sector estratégico, no solamente lo que es la Fuerza Armada. Y así como han estado vigilando PDVSA, que es el puntal de nuestra economía, porque eso es lo que ellos ven, y porque aquí hay un gobierno que no acepta las condiciones emanadas por el Departamento de Estado y viven permanentemente financiando actividades de conspiración y desestabilización contra Venezuela. PDVSA es el objetivo primario.
que era PDVSA antes del 2002, hay que decirlo. PDVSA antes del 2002 era de lo que llamaban la supuesta meritocracia, una meritocracia arrodillada a los intereses imperiales, un cerebro electrónico que era de ellos, no era nuestro. Eso lo estuvimos hablando en el Palito. Lo estuvimos hablando en el Palito, sentados, en un conversatorio, no fue ni siquiera un foro, fue un conversatorio con todos los presentes allí, y lo decíamos. Todo el daño que ellos hicieron en el año 2000, 2002, 2003, luego del golpe de Estado de abril, en diciembre de 2002, ellos lograron paralizar la industria petrolera. ¿Por orden de quién? Estaban los que creían de verdad que estaban actuando como en una especie de inquisición anticomunista. Pero estaban los otros, los títeres, los que están ahorita viviendo en Estados Unidos, protegidos por el imperialismo norteamericano, todos delincuentes que paralizaron absolutamente la industria petrolera. Nosotros la rescatamos y se convierte por primera vez PDVSA realmente en una empresa que favorezca los intereses del pueblo. ¿Realmente? Ese era el objetivo. Ahora, ¿por qué a los líderes? Porque a la par que nosotros vamos tratando de vulnerar lo que es el principal sostén de la economía de la República Bolivariana de Venezuela, también necesito descalificar a los liderazgos. Ellos pensarán, muerto Chávez, ahora nos toca fácil. No. Fíjense ustedes, y esto es una cosa bien interesante, que es preludio de lo que va a pasar el 6 de diciembre. Ellos de verdad, antes de la muerte del comandante Chávez, antes de la siembra del comandante Chávez y luego de la siembra del comandante Chávez, ellos pensaron de verdad que tenían la oportunidad de oro, una oposición que no ha hecho nada por este país, absolutamente nada, y ellos de verdad pensaron que tenían la oportunidad de derrocar la revolución bolivariana. Y no entendieron algo que fue elemental, que es que ese espíritu libertario, ese afán del comandante Chávez, no solamente de crear las condiciones para que la revolución prosiga a su paso, sino dejarnos un legado audiovisual, escrito, en lo que es el Proyecto Nacional Simón Bolívar, el Proyecto de la Patria, el Plan Nacional. Ese legado fue superior a cualquier tipo de marramucia que hicieran esto. Yo recuerdo que cuando la reforma, estando el comandante Chávez vivo, ellos lograron horadar la credibilidad del Estado a través de propaganda. Y sin embargo este pueblo ha ido como que inyectándose anticuerpos y ha logrado superar muchas cosas. En este momento tenemos una guerra feroz y tenemos el 6 de diciembre. Nuestro objetivo en este momento es el 6 de diciembre. Es el 6 de diciembre. Pero todos estos empresarios que de alguna manera han participado y participado voluntariamente y con toda la hazaña del mundo en contra de nuestro pueblo, todos y cada uno tienen que caer. Y yo no hablo de caer, nada de eso, estoy hablando es de penalizarlos. Justicia. Nunca olvidar lo que ellos han hecho en contra de nuestro pueblo. Nunca olvidarlo. Aquí dice, en otro artículo de Misión Verdad, filtraciones e infiltraciones de Maryland a Caracas. Dice, las armas económicas moderadas por Estados Unidos que van desde sanciones comerciales hasta procedimientos jurídicos y órdenes ejecutivas necesitan de información recabada para la mejor concentración de fuerzas en contra de un objetivo específico. En este caso, Venezuela. El espionaje económico, como ha dejado en claro el director de la Oficina Nacional de Inteligencia estadounidense, James R. Clapper, a través de un comunicado emitido el 8 de septiembre de 2013, dice, no es un secreto,
entre las comunidades de inteligencia de los Estados Unidos. El primer paso de la operación estadounidense de filtraciones contra Venezuela es el espionaje informático, penalizado por la Ley Especial contra Delitos Informáticos, artículo 11. Etapa anterior al espionaje económico. Así lo devela el cable de Telesur y de Intercept, filtraron a la luz pública. Allí se comunican los datos personales más expeditos de Rafael Ramírez, entonces presidente de PDVSA, y de Luis Vierma, quien hacía de director de exploración y producción de la estatal venezolana, para el espionaje directo vía telefónica, luego de haber ingresado, hackeado, en la base de datos de Pequiven, tal como lo relata la gente de la National Security American. Yo una vez, lo he repetido varias veces, creo que lo voy a decir de nuevo, he dicho que ellos fueron refinando el golpe de Estado. Yo creo que el paro petrolero del año 2002-2003 fue un mal cálculo, porque ellos venían de una paliza, de un rescate no solamente popular, sino una efervescencia del pueblo venezolano, y de un trabajo social que estábamos haciendo social para proteger a nuestro pueblo. Y sin embargo ellos de verdad pensaron como dioses, porque siempre piensan como dioses, que tenían el arma en las manos como para tumbar el gobierno, y se lanzaron con el paro petrolero. Creo que fue un error. Pero lo peor de todo es que desde allí ellos entendieron que tenían que afinar estrategia. Tenían que ir viendo nuestras fallas. Y si en algo ha sido oportuna la oposición, es que nunca ha dejado de atacar. En cambio nosotros, y tengo que decirlo como autocrítica, a veces embriagados por la victoria, no nos damos cuenta que ellos prosiguen el ataque a pesar de nuestras victorias. Fíjense ustedes que ellos han convertido la victoria en la reforma, que no fue tal victoria, y ellos convirtieron esa victoria en la reforma en un hecho puntual que los mantiene en efervescencia de vez en cuando. Porque ellos de verdad creen que así como tumbaron una oportunidad, lograron sacar del poder al presidente Hugo Chávez, al comandante Hugo Chávez en su oportunidad en el 11 de abril, ellos también creen que esa victoria que ganaron en la reforma los obliga a perfeccionar el plan de ataque, que es lo que está pasando hoy. ¿Quién es a quiénes utilizan con todo este ataque en contra de PDVSA, en contra de los líderes nuestros, en contra de la revolución bolivariana, en contra de nuestra alimentación? ¿A quiénes utilizan? A los periodistas más connotados, yo le diría los mercenarios de la información que tiene The Wall Street Journal, que tiene El País de España, que tiene la oligarquía mundial, que tiene en sus manos la banca, que tiene en sus manos la banca, las transnacionales, que tienen en sus manos los medios de comunicación mundiales. Hay una cosa, hay un video que tengo por aquí de Putin, lo voy a decir, de Putin, en una reunión del G20 fue. Ajá, que fue previo al ataque de ISIS en París. Y vean ustedes qué claro fue Putin al responderle a una periodista norteamericana con relación a ISIS. Por eso me da risa ahorita, cuando sale John Kerry diciendo lo de la simbiosis entre Al-Assad y ISIS, entre los terroristas y Al-Assad. Los ataques que ha hecho Francia ahorita, desmesurados, han llegado a objetivos civiles, hospitales, escuelas, cosa que no ha pasado con Rusia, que han sido selectivos. Incluso hay algo que explica Putin en esa respuesta que le da a la periodista, que es bien interesante, que es la foto que tú me enseñaste hoy, Gordo. La del convoy de petróleo que llevaban a Turquía, los cisternas que llevaban a Turquía, petróleo, y Putin aclara eso ahí. Y fíjense ustedes que yo hago una analogía. ¿Quién le compra el petróleo que extrae ISIS cuando se sabe que es un petróleo ilegal?
y sales por Turquía. ¿Y Turquía quién es? Un aliado de Estados Unidos, miembro de la OTAN. Y vamos a Colombia. ¿Por qué el Estado colombiano, un Estado delincuente, sigue comprándole gasolina a los bachaqueros y a los contrabandistas si saben que es un petróleo, es una gasolina ilegal? Y perfeccionaron las leyes allá tú sabes, para tratar a los contrabandistas ahora como negociantes, importadores le llaman. Importadores. Vamos a ver este video de Putin aclarando quién es ISIS. Y que no se venga ahorita en los norteamericanos ni los franceses. Y no estoy hablando de los americanos del pueblo, estoy hablando de los señores que gobiernan en Norteamérica, de los señores que gobiernan en Francia, de los señores que gobiernan en estos países aliados del capitalismo, ¿verdad? Que ahora están tratando de echar la culpa, están tratando de sacar al amigo, al aliado ISIS, a los terroristas, se lo sacaron de encima. Vamos a ver esta respuesta que dio Putin antes del ataque en París. Rueda. Президент Обама упомянул об одной из угроз, это ИГИЛ. Ну а кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Асадом-то? Кто создавал благоприятный политический информационный климат? Кто подталкивал к поставкам оружия? А вы чего, разве вы не понимаете, кто там воюет? Там воюют наемники, в основном. Вы знаете, что там платят деньги? И они воюют там, где платят больше. Вот они вооружились, им платят определенную сумму. Мне даже называли эти суммы, которые им платят. Они там воюют уже с оружием, все, у них уже не отнимешь. Потом выяснилось, что в другом месте чуть-чуть начали побольше платить. Они там туда перетекут. Вот они захватили месторождения нефтяные, там, скажем, где-то в Ираке или в Сирии. Нефть начали добывать. У них эту нефть покупают, транспортируют, продают. Почему санкции не накладывают на всех, кто это делает? А что, разве Соединенные Штаты не знают, кто это делает? Это разве не их союзники этим занимаются? У них что, нет силы, возможности повлиять на своих союзников? Или они не хотят влиять? Зачем они бомбят ИГИЛ? Вот там начали нефть добывать и больше платить. И там часть сразу этих боевиков перетекла из так называемой цивилизованной оппозиции, сразу же перетекла в ИГИЛ, потому что там больше платят. Я считаю, что это абсолютно невыверенная, непрофессиональная политика, без опоры на реалии. Надо поддержать цивилизованную демократическую оппозицию в Сирии. Мы поддержали, дали оружие, а завтра половина боевиков оттуда ушла и перешла в ИГИЛ. Что, нельзя было об этом подумать чуть-чуть пораньше? Вот мы против такой политики Соединенных Штатов. Мы считаем, что она ошибочна, наносит ущерб всем, в том числе и вам. Что касается учета наших интересов, то нам бы очень хотелось, чтобы такие как люди, как вы, возглавили государственный департамент. И, может быть, тогда удастся как-то изменить ситуацию. Если этого не произойдет, я бы очень вас просил довести это до наших партнеров, и до президента Соединенных Штатов, и до госсекретаря, до других ответственных лиц, что мы не хотим, мы не ищем никакой конфронтации. Но вы считаете, что нужно уважать наши интересы, и многие вещи, они отрегулируются. Но это нужно сделать не на словах, а на деле. Уважать интересы других, с уважением относиться, это значит, что, как я уже говорил в своем выступлении, нельзя дожимать, используя свои исключительные положения в экономике там, или где-то в военной сфере. Знаете, во всем.
Ну хорошо, в Ираке там воюют плохо, в Ливии там все довели до того, что вашего посла убили в Ливии. Мы что ли это сделали? Приняли решение в свое время Совета Безопасности. О чем? Значит, бесполетную зону сделать. Для чего? Для того, чтобы не могли летать самолеты Каддафи и бомбить боевиков. Тоже считаю не самое лучшее решение. Ну ладно. А что на самом деле сделали? Начали сами наносить удары, в том числе и по территории. Явное, грубое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Практически агрессия без всякой резолюции. Это мы что ли сделали? Это же вы сделали своими руками. А закончилось чем? Убийством вашего посла. Кто виноват? Сами виноваты. Вот это хорошо для США, что посла убили. Ужасно. Страшная катастрофа. Но не нужно искать виноватых, если сами допускаете ошибки. Нужно наоборот подняться над вот этим желанием бесконечно доминировать и исходить из вот этих имперских амбиций. Не нужно отравлять сознание миллионов людей тем, что другой политики в Соединенных Штатах быть не может, кроме имперской. Fíjense, vean. A la denuncia hecha por el presidente Nicolás Maduro respondió un vocero de la Casa Blanca, creo que apellido Kirby. Kirby, creo. ¿Y saben cómo justificó? Primero dijo que, indudablemente, igual como hicieron con Angela Merkel, igual que hicieron con Dilma Rousseff, igual como han hecho con todos, porque esto este tipo de intervenciones no solamente ha sido a Angela Merkel, a sus propios aliados. No solo lo hicieron con Dilma Rousseff, sino que lo han hecho con Rajoy, lo hicieron con Sarkozy, lo hicieron con Hollande, con cuando salió Obama el otro día, pobrecito, el pueblo de Francia. Y ven ustedes terribles contradicciones que salen allí. ¿Quién habla? De pobrecitos los palestinos, pobrecitos los iraquíes, pobrecitos del pueblo, el pueblo libio, de lo que queda de Libia después de su intervención con terroristas. ¿Quién es el que oculta el mayor número de terroristas en su propio territorio, sino Estados Unidos? Contradicciones. Entonces Kirby responde desde la Casa Blanca que esta denuncia nosotros la hacemos por el escenario electoral y por ocultar los problemas que tenemos. Hay una respuesta por parte de la oposición en contra del Departamento de Estado por estar pinchando, por estar escuchando conversaciones, viendo correos de nuestros ejecutivos en PDVSA. No van a decir nada. Van a decir lo mismo que dijo Kirby. Porque realmente el jefe de campaña, parece que el jefe de campaña de la oposición es John Kelly. Y lo peor de todo es que ellos siguen insistiendo, que esto es lo terrible, siguen insistiendo en que esa posibilidad de intervención militar no es mala para ellos. La posibilidad de que ingresen al país tipo Panamá o tipo República Dominicana o tipo Guatemala, para ellos eso no es malo. Nos han ido cercando primero el decreto Obama, que repito, así Obama haya dicho que Venezuela, porque él después lo declaró, que Venezuela no era ninguna amenaza inusual para Estados Unidos, pero él firmó el decreto y ese decreto no ha sido derogado, ese decreto sigue allí, latente, igual como tampoco le han levantado el bloqueo a Cuba. Ellos hicieron como un favor, sacar a Cuba de la lista de países terroristas. Lo hicieron como un favor. Pero el bloqueo sigue intacto.
¿quién está detrás de Obama? El presidente, el comandante presidente Chávez, allá en el ALCA, en aquella, perdón, en aquella intervención anti-ALCA en Argentina, dijo que Estados Unidos le estaba llegando, porque créanme, los imperios tienen un periodo de tiempo, sobre todo cuando el imperialismo empieza a utilizar, o el imperio empieza a utilizar todas las armas más feroces en contra de su propio pueblo, porque hay cosas que allí en Estados Unidos están pasando, un pueblo que está subyugado, está sometido, y sometido a leyes que las recrudecieron después del 11 de septiembre, y que hoy se sabe fue un autoatentado, un gobierno o un Estado que es capaz de matar a su propia gente, a su propio pueblo, no puede durar mucho tiempo. En el mismo caso de Francia, ya se especula, se habla de que las autoridades francesas, siendo tan rígidas, tan estrictas en cuanto a su política antiterrorista, ya existen indicios de que el gobierno francés por lo menos conocía de la presencia de estos terroristas en territorio francés o de sus actividades. ¿A qué están jugando? Hay una debacle energética, definitivamente, debacle energética en Estados Unidos, y esa debacle la pretenden lanzarse hacia acá, lanzarse hacia los pueblos árabes. Yo vi un video ayer en donde unos soldados israelíes que llevan en todo este mes, llevan varios muertos, y vimos cómo apareció una noticia diciendo que soldados israelíes habían matado a un libanés porque el libanés atacó con un cuchillo a un soldado israelí. Y yo tengo un video en donde aparece el soldado israelí poniéndole el cuchillo al muerto. ¿O es mentira? Yo lo tengo. Los principales aliados, los que han utilizado más a mercenarios y terroristas, son precisamente los que nos tratan a acusar a nosotros de terroristas, los que acusaron a Cuba de terroristas, los que acusaron a Irán de terroristas, los que nos dijeron a nosotros en un tiempo que nosotros teníamos gente de Al-Qaeda aquí, en Margarita, o que estábamos haciendo, ¿cómo se dice? Lo del uranio. No, aquí fue en Ciudad Bolívar, en la fábrica de bicicletas, que el comandante Chávez en una oportunidad hasta se puso a reír. Y no hay nadie aquí de la oposición que vea lo estúpido, lo mediocre que son ese tipo de acusaciones. No hay nadie aquí que tenga la vergüenza, por lo menos la vergüenza nacional, digamos, o por lo menos vergüenza patriota, de defender a su pueblo. Todos estos, en el momento en que se pronuncia Obama o se pronuncia el encargado de negocios aquí, o cuando estuvo aquella señorita, la Kinderling, que estuvo entrevistándose con el señorito de Miranda, que estuvo reuniéndose con lo que ella llamó la sociedad civil, y ellos inmediatamente callan. Cuando nos estaban matando en la Guarimba a funcionarios de la Guardia Nacional, a efectivos de la Guardia Nacional, a oficiales nuestros, a civiles, a los que se degollaron, la oposición se hizo la pendeja y no dijo nada, ni pío. Por eso yo puedo hacer aquí en este momento un análisis. ¿Qué es lo que mueve a la oposición? Pero es que cuando en la misma Asamblea Nacional votan en contra de los beneficios o de lo que pueda beneficiar al pueblo,
Discúlpenme, señores, o por lo menos, y yo repito, yo estoy haciendo este programa tratando de llamar a la reflexión a mucha gente. Aquí hay gente que está esperando su pensión. Y el presidente Nicolás Maduro aumentó el número de pensionados. Aquí hay gente que está esperando su casa. Se habla ya de casi 500.000 viviendas que van avanzándose. Terminaremos con el 1.000.000 en diciembre, pero van avanzándose con 500.000. Van 824, creo, 824.000. Sin embargo, cuando se piden los recursos adicionales para terminar, concluir, de construir esas viviendas, no lo aprueban. Cuando se piden recursos para investigación científica, no lo aprueban. Es tanto el odio que les mueve que, por ejemplo, un Ismael García termina entrevistándose con el embajador Patrick Doty, el que estaba aquí en la embajada norteamericana, para ni siquiera mostrarle un proyecto de país, sino irle a pedir dinero a las ONG o a la National Endowment, a estas instituciones del Departamento de Estado norteamericano, para tumbar a Chávez. No llevan ningún proyecto de país. Y repito, siéntense con cada uno de estos diputados. Señores, ustedes, los que simpatizan con la oposición, y que ustedes mismos lo eligieron porque está allí, ustedes mismos, pregúntenle qué carajo quieren ellos para el país. Pregúntenle, ¿cuál es tu proyecto? Dime qué vas a hacer con PDVSA. Dime qué vas a hacer con Corpoelec. Dime qué vas a hacer con CanTV. Dime qué vas a hacer con el Estado. Dime qué vas a hacer con las misiones. Dime qué vas a hacer con los CDI, con los CAT, con los hospitales, con los módulos de barrio adentro. Dime qué vas a hacer con eso. Hagan esa pregunta. No es que yo voy a ir a votar y voto porque nada más yo estoy movido por el odio, no. Vayan y hagan esas preguntas. Porque en el momento en que ustedes en que estos señores, gracias a Dios no han podido, pero desaprueban unos recursos para pagar unas pensiones, para pagar medicinas, para pagar, para hacer viviendas, para hacer algo que lo beneficie a usted, algo mal está. Algo raro está sucediendo. Algo raro está pasando. Ya empezaron a decir, ya empezaron, ¿no? Porque te lanzan esas vainas por redes sociales y por telefonía celular. Te lanzan, no, que, por cierto, Telesur sacó la noticia de que supuestamente habían declarado una funcionaria de la ONU que estábamos ya en una tercera guerra mundial. Y esa misma funcionaria lo negó. Porque están involucrados 6 países. Es que Estados Unidos cada vez que quiere bombardear, por ejemplo, Irak, llama a la alianza a que todos, y van, por ejemplo, en el caso de Irak, fue allí Aznar, el asno que estuvo como presidente español, y fue y llevaron tropas. Y estuvo también unas tropas de Italia, estuvieron unas tropas alemanas, estuvieron tropas ahí tratando de atacar. Entonces quiere decir que cuando Estados Unidos suena el silbato en este campo de guerra, entonces resulta que nosotros tenemos que decretar una tercera guerra mundial. Y lo peor de todo es que se lo dicen a la gente y la gente empieza a creerlo. Como empezaron a creer que nosotros teníamos relación con ISIS. Eso lo pasaron en mensajes de texto. Una vaina terrible. Y a la de los pelos. O sea, Estados Unidos financia, paga. Es más, de hecho, había un convoy con un armamento norteamericano que Estados Unidos hizo el loco y dejó que los terroristas se lo llevaran. Cuando una de las doctrinas, la principal doctrina del ejército norteamericano es no dejar nada que sea usado por el enemigo. Y ellos permitieron que se llevaran
equipos de tanque, helicópteros, de todo, lo agarraron. Igual el petróleo que están sacando por Turquía. ¿A quién está beneficiando eso? ¿A quiénes benefician eso? La misma Arabia Saudita, que trata de alejar ese problema para afuera, para que no le afecte internamente. Y lo aleja. ¿Creen que todo lo que está pasando alrededor, de los países que están en conflicto, o de los que no están en conflicto, por ejemplo en el caso de Arabia Saudita, en algún momento Estados Unidos, cuando Estados Unidos no lo considere ya amigo, así como no consideró amigo a una mercenaria del Fondo Monetario Internacional como Angela Merkel, que se pone a grabarla, porque esto es lo peor, son funcionarios que están probados en la entrega económica. Son funcionarios que incluso se atrevieron a someter la decisión soberana del pueblo griego, someterla con el Fondo Monetario, y así todo lo graban para saber que hablan de mí. Eso me recordó un sujeto. ¿Ah? O sea, encima de todo tengo que saber si hablan mal de mí. Tengo un mercenario ahí y habla mal de mí. Tengo que saberlo. Es una cosa terrible, terrible. Van a ver pero rapidito, porque yo dije que me iba a robar los 15 minutos que me robaron a mí. Quiero poner esto de ISIS. De ISIS. ¿De dónde nace ISIS? Porque, coño, para que no, porque cuando le pasen otra vez otro mensaje de texto en donde le digan que Nicolás Maduro le dio la mano así al califa, ¿es que le llaman? ¿Ah? Oye, a ver, porque hay otra cosa. Vamos a ver si vamos aprendiendo a tener criterio cuando tenemos una información al lado. Tener criterio. Porque yo particularmente no entiendo cómo una información que venga de Dollar Today, una porquería, o que venga de La Patilla, otra porquería, o del Miguel Enrique Otero, otra porquería, o del Nacional, o de los medios de comunicación de la derecha, coño, que yo ponga en duda. O del país.com, o del Wall Street Journal. Entonces dicen allá, entonces inmediatamente dijo el Wall Street Journal. ¿Y cuál es el problema que lo diga el Wall Street Journal? Vamos a tener un poquito de criterio, sobre todo de las fuentes. Vamos a ver qué es ISIS. Rueda. The Islamic militant group ISIS, formerly known as Al-Qaeda in Iraq, and recently rebranded as the so-called Islamic State, is the stuff of nightmares. They are ruthless, fanatical killers on a mission. And that mission is to wipe out anyone and everyone from any other religion or belief system and to impose Sharia law. The mass executions, beheadings, and even crucifixions that they are committing as they work towards this goal are flaunted like badges of pride, videotaped and uploaded for the whole world to see. Would it interest you to know who helped these psychopaths rise to power? Would it interest you to know who armed them, funded them, and trained them? Would it interest you to know why? This story makes a lot more sense if we start in the middle. So we'll begin with the overthrow of Muammar Gaddafi in 2011. The Libyan revolution was Barack Obama's first major foreign intervention. It was portrayed as an extension of the Arab Spring, and NATO involvement was framed in humanitarian terms. The fact that the CIA was actively working to help the Libyan rebels topple Gaddafi was no secret, nor were the airstrikes that Obama ordered against the Libyan government. However, little was said about the identity or the ideological leanings of the Libyan rebels. Not really surprising considering the fact that the leader of the Libyan rebels later admitted that his fighters included al-Qaeda-linked jihadists who had fought against allied troops in Iraq. These jihadist militants from Iraq were part of what national security analysts commonly referred to as al-Qaeda in Iraq. And remember, al-Qaeda in Iraq was ISIS before it was rebranded. With the assistance of U.S. and NATO intelligence and air support, the Libyan rebels captured Gaddafi and summarily executed him in the street, all the while enthusiastically chanting, Allah Akbar.
For many who had bought the official line about how these rebels were freedom fighters aiming to establish a liberal democracy in Libya, this was the beginning of the end of their illusions. Prior to the U.S. and NATO-backed intervention, Libya had the highest standard of living of any country in Africa. This according to the UN's Human Development Index ratings for 2010. However, in the years following the coup, the country descended into chaos, with extremism and violence running rampant. Libya is now widely regarded as a failed state. After Gaddafi was overthrown, the Libyan armories were looted and massive quantities of weapons were sent by the Libyan rebels to Syria. The weapons, which included anti-tank and anti-aircraft missiles, were smuggled into Syria through Turkey, a NATO ally. The Times of London reported on the arrival of the shipment on September 14, 2012. This was just 3 days after Ambassador Chris Stevens was killed in the attack on the U.S. Embassy in Benghazi. Chris Stevens had served as the U.S. government's liaison to the Libyan rebels since April of 2011. While a great deal of media attention is focused on the fact that the State Department did not provide adequate security at the consulate and was slow to send assistance when the attack started, Pulitzer Prize-winning journalist Seymour Hersh released an article in April of 2014 which exposed a classified agreement between the CIA, Turkey, and the Syrian rebels to create what was referred to as a rat line. The rat line was a covert network used to channel weapons and ammunition from Libya through southern Turkey and across the Libyan border. Funding was provided by Turkey, Saudi Arabia, and Qatar. With Stevens dead, any direct U.S. involvement in that arms shipment was buried, and Washington would continue to claim that they had not sent heavy weaponry into Syria. It was at this time that jihadist fighters from Libya began flooding into Syria as well, and not just low-level militants. Many were experienced commanders who had fought in multiple theaters. The U.S. and its allies were now fully focused on taking down Assad's government in Syria. As in Libya, this regime change was to be framed in terms of human rights. And now overt support began to supplement the backdoor channels. The growing jihadist presence was swept under the rug and covered up. However, as the rebels gained strength, the reports of war crimes and atrocities that they were committing began to create a bit of a public relations problem for Washington. It then became standard policy to insist that U.S. support was only being given to what they referred to as moderate rebels. This distinction, however, had no basis in reality. In an interview given in April of 2014, FSA Commander Jamal Maroof admitted that his fighters regularly conduct joint operations with al-Nusra. Al-Nusra is the official al-Qaeda branch in Syria. This statement is further validated in an interview given in June of 2013 by Colonel Abdel Basset al-Tawili, commander of the FSA's Northern Front. In this interview, he openly discusses his ties with al-Nusra and expresses his desire to see Syria ruled by Sharia law. أما فيما يخص بعض الفصائل التي مثلا يطالب الغرب بتصنيفها كمنظمات إرهابية، جبهة النصرة. نعم، نحن نشعر أن هذه الجبهة بمكان ما هي يمكن الحوار معها. حول نعم، حول طبيعة الدولة القادمة، حول شكل الدولة القادمة، حول إمكانية هذه البلد على إقامة دولة التي تناسب الجميع. نحن في مكان ما يجب أن نتعاون ويجب أن نتحاور، وأنا على صلة بالجميع. أنا على صلة بالجميع ولا أخفي سرا بذلك، حتى فيما يخص الأخوة في جبهة النصرة، ونتعاون في أمكنة كثيرة. ماذا تؤيدون أنتم؟ ما هو شكل الدولة الذي تؤيدون؟ أنا بصراحة العبارة أنا أرغب في دولة دولة يكون طابعها حضاري، لكن أن يكون شرعها إسلامي. Moderate rebels? Well, it's complicated. Not that this should really come as any surprise. Reuters had reported in 2012 that the FSA's command was dominated by Islamic extremists. And the New York Times had reported that same year that the majority of the weapons that Washington was sending to Syria were ending up in the hands of jihadists. For 2 years, the U.S. government knew that this was happening, but they kept doing it. And the FSA's ties to al-Nusra are just the beginning. In June of 2014, al-Nusra merged with ISIS at the border between Iraq and Syria. So, to review, the FSA is working with al-Nusra is working with ISIS, and the U.S. has been sending money and weapons to the FSA, even though they've known since 2012 that most of these weapons are ending up in the hands of extremists. Do the math. In that context, the sarin gas attacks of 2013, which turned out to have been committed by the Syrian rebels, makes a lot more sense, doesn't it? If it wasn't enough that UN investigators, Russian investigators, and Pulitzer Prize-winning journalist Seymour Hersh all pinned that crime on Washington's proxies, the rebels themselves threatened the West that they would expose what really happened if they were not given more advanced weaponry within 1 month. أعطي فرصة شهر واحد للمجتمع الدولي كي يتحرك
ويعطوا الذخيرة والسلاح للثوار والجيش الحر في الأرض كي نستطيع أن ندحر هذا النظام المجرم. شهر واحد إذا وجدنا أن هذا المجتمع الدولي سيتابع في تخاذله تجاه ثورتنا سنفصح عما لدينا من إثباتات، وأنا أقول ذلك وأعتقد أنك تعرف جيدا أننا صادقون فيما أقول. This threat was made on June 10th, 2013. In what can only be described as an amazing coincidence, just 9 days later, the rebels received their first official shipment of heavy weapons in Aleppo. After the second sarin gas fiasco, which was also exposed and therefore failed to garner public support for airstrikes, the U.S. continued to increase its training and support for the rebels. In February of 2014, Haaretz reported that the U.S. and its allies in the region, Saudi Arabia, Jordan, and Israel, were in the process of helping the Syrian rebels plan and prepare for a massive attack in the south. According to Haaretz, Israel had also provided direct assistance in military operations against Assad 4 months prior. Then in May of 2014, PBS ran a report in which they interviewed rebels who were trained by the U.S. in Qatar. According to those rebels, they were being trained to finish off soldiers who survived attacks. Quote, "They trained us to ambush regime or enemy vehicles and to cut off the road. They also trained us on how to attack a vehicle, raid it, retrieve information or weapons and munitions, and how to finish off soldiers still alive after an ambush." This is a blatant violation of the Geneva Conventions. It also runs contrary to conventional military strategy. In conventional military strategy, soldiers are better off left wounded, because this ends up costing the enemy more resources. Executing captured enemy soldiers is the kind of tactic you use when you want to strike terror in the hearts of the enemy. It also just happens to be standard operating procedure for ISIS. 1 month after this report, in June of 2014, ISIS made its dramatic entry, crossing over the Syrian border into Iraq, capturing Mosul, Baiji, and almost reaching Baghdad. The internet was suddenly flooded with footage of drive-by shootings, large-scale death marches, and mass graves. And of course, any Iraqi soldier that was captured was executed. Massive quantities of American military equipment was seized during that operation. ISIS took entire truckloads of Humvees. They took helicopters, tanks, and artillery. They photographed and videotaped themselves and advertised what they were doing on social media. And yet, for some reason, Washington didn't even try to stop them. U.S. military doctrine clearly calls for the destruction of military equipment and supplies when friendly forces cannot prevent them from falling into enemy hands. But that didn't happen here. ISIS was allowed to carry this equipment out of Iraq and into Syria unimpeded. The U.S. military had the means to strike these convoys, but they didn't lift a finger, even though they'd been launching drone strikes in Pakistan that same week. Why would they do that? Though Obama plays the role of a weak, indecisive liberal president, and while pundits from the right have had a lot of fun with that image, this is just a facade. Some presidents, like George W. Bush, rely on overt military aggression. Obama gets the same job done, but he prefers covert means. Not really surprising considering that Zbigniew Brzezinski was his mentor. Somebody who has over decades trained some of the most prominent foreign policy specialists, not just in the Democratic Party, but has trained a number who ended up in the Republican Party as well. He is one of our most outstanding scholars, one of our most outstanding thinkers. He has proven to be an outstanding friend and somebody who I've learned an immense amount from. And for him to support me in this campaign and then be willing to come out here to Iowa is a testimony to his generosity. So if everybody could please give Dr. Brzezinski another round of applause. Those who know their history will remember that Zbigniew Brzezinski was directly involved in the funding and arming of Islamic extremists in Pakistan and Afghanistan in order to weaken the Soviets. U.S. National Security Advisor Brzezinski flew to Pakistan to set about rallying resistance. He wanted to arm the Mujahideen without revealing America's role. On the Afghan border near the Khyber Pass, he urged the soldiers of God to redouble their efforts. We know of their deep belief in God, and we are confident that their struggle will succeed. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes, your mosques back again because your cause is right and God is on your side.
By the way, Osama bin Laden just happened to be one of these anti-Soviet freedom fighters that the U.S. was funding and arming. This operation is no secret at this point, nor are the unintended side effects. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia, and we went to work. Officially, the U.S. government's arming and funding of the Mujahideen was a response to the Soviet invasion in December of 1979. However, in his memoir entitled From the Shadows, Robert Gates, director of the CIA under Ronald Reagan and George Bush Sr., and Secretary of Defense under George W. Bush and Barack Obama, revealed that the U.S. actually began the covert operation 6 months prior with the express intention of luring the Soviets into a quagmire. The strategy worked. The Soviets invaded, and the 10 years of war that followed are considered by many historians as being one of the primary causes of the fall of the USSR. This example doesn't just establish precedent. What we're seeing happen in Iraq, Afghanistan, and Syria right now is actually a continuation of an old story. Al-Nusra and ISIS are ideological and organizational descendants of these same extremist elements that the U.S. government made use of 30 years ago. The U.S. then went on to create a breeding ground for these extremists by invading Iraq in 2003. Had it not been for the vacuum of power left by the removal and execution of Saddam, Al-Qaeda in Iraq, aka ISIS, would not exist. And had it not been for Washington's attempt at toppling Assad by arming, funding, and training shadowy militant groups in Syria, there is no way that ISIS would have been capable of storming into Iraq in June of 2014. On every level, no matter how you cut it, ISIS is a product of the U.S. government's twisted and decrepit foreign policy. Now, all of this may seem a bit contradictory to you as you watch the drums of war against ISIS begin to beat louder and louder, and as the airstrikes against them are gradually widened. Why would the U.S. help a terrorist organization get established, only to attack them later? Well, why did the CIA put Saddam Hussein in power in 1963? Why did the U.S. government back Saddam in 1980 when he launched a war of aggression against Iran, even though they knew that he was using chemical weapons? Why did the U.S. fund and arm Islamic extremists in Afghanistan against the Soviets? There's a pattern here, if you look closely. This is a tried and true geopolitical strategy. Step 1. Build up a dictator or extremist group which can then be used to wage proxy wars against opponents. During this stage, any crimes committed by these proxies are swept under the rug. Step 2. When these nasty characters have outlived their usefulness, that's when it's time to pull out all that dirt from under the rug and start publicizing it 24/7. This obviously works best when the public has no idea how these bad guys came to power. Step 3. Finally, when the public is practically begging the government to do something, a solution is proposed. Usually, the solution involves military intervention, the loss of certain liberties, or both. ISIS is extremely useful. They have essentially done Washington's dirty work by weakening Assad. Ustedes dirán, ¿por qué puse esto? Miren, hay tremendos parecidos, coincidencias entre lo que hace ISIS y lo que hacían aquí en las guarimbas. Tremendas coincidencias. Por ejemplo, la utilización de internet y redes sociales para colocar videos. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a ver cómo eran los videos de las guarimbas? Los que ellos ponían. Técnicas tipo Hollywood. Con gran angular, bien hechas. Producidas perfectas. Igualito hace ISIS. Prepararon en Hollywood a cineastas que luego hacían los videos muy bien hechos de las ejecuciones que hacía ISIS en Siria. Esa es una de las coincidencias. La otra es un ente terrorista, como el caso de las guarimbas, que trabajaban aparentemente sin dirección, pero de lo que la oposición se deslindaba. Se deslindaba no, se quedaba callado, hacía silencio, dejaba que procediera. Igual pasa con ISIS. Estados Unidos permite que proceda. Otra de las cosas bien extrañas es que de inmediato a lo que sucedió en París, se atacara, pero de manera indiscriminada, a población civil por parte de la aviación francesa. Hasta que Putin dijo, ya voy, pero este momentico,
Vamos a coordinar los ataques. Vamos a coordinar. Porque es que están desesperados por tomar, no solamente Siria, están desesperados por tomar el control de Medio Oriente. Y Medio Oriente siempre les ha salido ríspero, con todo y el destrozo que han hecho, con todo y el más de 2, 3, 4 millones de muertos que ha provocado la intervención norteamericana y de la OTAN allí, en los países árabes, con lo que han venido haciendo con los palestinos. Siempre, siempre el pueblo se les aparece ríspero. Dentro de Irak hay resistencia, dentro de Libia hay resistencia, y ellos no van a poder parar esa resistencia. Bien, oye, me dicen que por allá está Buena Fe, están poniéndolo, ¿lo tienen? A ver, a ver. De la fantasía que vuela del alma de los poetas, la llevan los mentirosos como horas en tormenta, y el filo que va dando alimento para un mediodía urgente. Conoce bien el camino de la sangre de la gente y ves el amor de padre que anuncia continuidad. Ya sabrá por qué los grandes tienen hijos de papá, y ver la entrega de un cuerpo surge muerta de amor. Podrá meterse a buen precio con gusto al mejor postor. Espero que lo haya grabado. ¿Lo estarán grabando? Pues si lo tienen ahí montado, están montadas todas las cámaras ya, lo estarán grabando. Aunque sea para verlo grabado. Mira, tenemos unos Twitter. Póngamelos allí rapidito y ya nos vamos. Ajá. Anti-Cero Posetas. Patria Indestructible. La Opoterror tiene 16 años buscando cómo asesinar venezolanos porque no saben cómo ganar. Paxipat, 1989. Viva la Revolución Bolivariana. Oye, no estamos acordes con la... Ya, bueno, no me lo vaya a pasar. No estamos acordes con la etiqueta. Viva la Revolución Bolivariana y Patria Indestructible. Venceremos como siempre. Se avecina la gran victoria del 6 de diciembre. Sí, señor, así va a ser. Otro... Emily Roja, compatriotas, mañana todos al simulacro, sí señor. Importante cada voto, importante cada voto. Sí, hay que ir, al principio del programa hicimos esa invitación. Otro, dice Prisciliano ALF, viva la Revolución Bolivariana, no vamos a dejarnos robar los logros, las metas ni los sueños que hemos construido en revolución. Y Julia Roses G, no está en juego un paquete de harina, pan o rollo de papel. Está en juego la vida y desarrollo de la patria. Unidad, 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 decía el comandante Chávez. Unidad, unidad. Bien, nos vemos el próximo martes. Gracias.